En el último video se presentó lo que es tal vez la visión o argumento más aceptado y popular dentro de la comunidad libertaria sobre los deplorables acontecimientos con las Big Tech. Este argumento básicamente apelaba a la naturaleza de las empresas Big Tech, es decir, a que eran empresas privadas, y bajo esa lógica éstas tenían soberanía sobre su propiedad, pero limitada a la vez por los contratos de usuarios que tenía la empresa con las personas que utilizaban la plataforma. Sin embargo, a pesar de que este sea posiblemente el argumento más aceptado en la comunidad o movimiento libertario, existe otro argumento alternativo y que apela a los mismos factores o características que el argumento anterior, es decir, a la naturaleza de las empresas, si son públicas o privadas. Por tanto, si el argumento del video anterior apelaba a la soberanía de las empresas para con su propiedad privada, y a que la naturaleza de estas empresas era privada, este argumento libertario alternativo llega a otra conclusión sobre la naturaleza de las empresas Big Tech, haciendo que el legitimar las acciones de estas empresas bajo la concepción de la propiedad privada ya no sea tan fácil, o incluso que se pierda en parte ese argumento. La pregunta, por tanto, sería, ¿cómo se puede determinar la naturaleza de una empresa para saber si es verdaderamente privada o pública? Una de las formas es ver quiénes son sus accionistas, es decir, aquellas personas naturales o jurídicas que son propietarias de partes de la empresa y que también le entregan financiamiento a esta. Mientras más acciones tenga un accionista, más será propietario de la determinada empresa. Vemos, por ejemplo, en este gráfico del año 2020, los 10 principales accionistas de Facebook y también la participación que tienen estos. Se puede ver a simple vista que estas empresas en general podrían ser catalogadas como privadas, llegando a la conclusión de que si sus accionistas son privados, entonces la naturaleza de Facebook es la de una empresa privada, ya que no se ven empresas que sean estrictamente estatales entre sus accionistas. En este otro gráfico vemos cuáles son los accionistas de la empresa Alphabet, cuya principal filial es Google, y al igual que en el caso de Facebook, se ve que a simple vista los accionistas podrían entrar en la categoría de privados, y que por tanto se podría decir que la naturaleza de la empresa Google es privada. Es así que, según lo anterior, los datos sobre los accionistas de estas Big Tech nos señalan que efectivamente estas Big Tech son empresas privadas. Pero ojo, ya que estos datos son del año 2020 y una de las principales características que tienen las acciones que se transan en el mercado es la llamada libre cesibilidad. La libre cesibilidad consiste en que estas acciones o derechos que uno tiene sobre la empresa son libres de ser vendidas y compradas, es decir, que se pueden ceder por cualquier persona en el mercado cuando uno lo quiera. Nadie te impide que tú vendas tus acciones o que compres acciones, por lo que los accionistas del 2021 probablemente no sean los mismos o no tengan la misma participación que los accionistas del tiempo en que se fundó la empresa. Es básicamente una cuestión temporal. Evidencia de esto son las miles de personas que hacen trading con acciones y que durante una semana pueden vender y comprar muchas acciones de distintos tipos de empresas. Por tanto, el problema con las Big Tech no reside en quiénes son sus actuales accionistas, sino que el problema reside en quiénes fueron sus antiguos accionistas. Es decir, quiénes fueron las personas que les ayudaron a consolidarse en sus inicios y a madurar como empresa. La pregunta anterior es un tanto difícil de responder, y no hemos sido los únicos que se han hecho esta pregunta. De hecho, mucha gente ha intentado rastrear la financiación inicial de algunas de las Big Tech, encontrando al final del túnel a instituciones estatales y, por tanto, financiamiento de las arcas fiscales, pero no cualquier tipo de financiamiento ni cualquier tipo de instituciones estatales, sino que instituciones y financiamiento de tipo militar. Esta conclusión es muy fácil que sea catalogada de conspiranoica,
Pero la verdad es que a lo largo del tiempo y de diversas investigaciones se ha recopilado información y evidencia sobre esto. Evidencia que incluso está avalada por documentos y comunicados de las propias agencias o instituciones de seguridad de los Estados Unidos. Esta íntima relación privado-estatal también no solo se ha visto en el caso de las Big Tech, sino que también en empresas que no están en ese rubro, como por ejemplo lo fue Blackwater o Academy. Uno de los libertarios que se ha encargado de investigar bastante estos casos de relaciones entre las Big Tech con el Estado ha sido Michael Richtenwald. Haciendo búsquedas exhaustivas y reuniendo artículos e información sobre el tema, Michael escribió un libro llamado El archipiélago de Google, en el cual sostiene que estas Big Tech que tanto han dado para hablar hoy son en realidad apéndices del Estado, o más bien, como él las califica, son gubernamentalidades. Michael adopta el término gubernamentalidades para referirse a la distribución del poder estatal a agentes extragubernamentales, y en particular a la extensión y transferencia de poder estatal a las empresas supuestamente privadas. Así Michael señala que hoy en día se vive una verdadera gubernamentalización de la industria privada, y especialmente de las Big Tech. ¿Cómo se respalda lo anterior? Bueno, haciendo un rastreo de su financiamiento inicial. Michael señala que tanto Google como Facebook recibieron capital inicial, tanto directa como indirectamente, de las agencias de inteligencia estadounidense. En el caso de Facebook, el capital inicial provino de Palantir, Accel Partners y Gaylord Partners. Estas fuentes de financiación recibieron financiación a su vez de una empresa llamada In-Q-Tel, o estuvieron muy involucradas con ella. ¿Pero qué es esto de In-Q-Tel? Bueno, In-Q-Tel es básicamente una firma de inversión de capital de riesgo. Esto significa que el objetivo de esta firma era financiar startups o empresas que recién están comenzando y que son prometedoras, es decir, ponen dinero en empresas que son riesgosas, pero a la vez prometedoras. Sin embargo, para la sorpresa de muchos, esta firma de capital de riesgo, llamada In-Q-Tel, fue creada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o más conocida como la CIA. Es decir, que en última instancia, el dinero para consolidar empresas como Google y Facebook vino de los contribuyentes, o en palabras más explícitas, vino de los impuestos que los libertarios consideran ilegítimos. Obviamente, detrás de todo este financiamiento hubieron contratos de prestación de servicio por parte de estas empresas tecnológicas para con las diversas agencias de seguridad, cooperando y entregando datos a la NSA a pedido y otorgándoles acceso por la puerta trasera a los datos de los usuarios. Es así como Michael señala que Google y Facebook fueron un activo del Estado profundo desde sus inicios, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ya que estas Big Tech fueron incubadas, alimentadas y financiadas por intereses que estaban directamente afiliados o estrechamente alineados con la comunidad de inteligencia militar de Estados Unidos, y que por tanto Google, Facebook y otros no son entidades estrictamente del sector privado, son gubernamentalidades, son extensiones, aparatos u apéndices del Estado. Ahora bien, Michael no es el único que piensa así. Tanto Ron Paul como Jeff Deist han llegado a las mismas conclusiones. Sin embargo, la pregunta del millón es ¿qué hacer ante esto? Tal vez nos aproximemos a ciertas respuestas haciendo analogías sobre situaciones hipotéticas que dicen relación con la legítima defensa y la violación de derechos. Por tanto, una de las preguntas iniciales podría ser: ¿está legitimado un individuo para responder cuando el Estado, por medio de la violencia policial, restringe sus derechos, le quita o agrede su propiedad? La respuesta puede ser un sí. De hecho, bajo la lógica de los padres fundadores de Estados Unidos, la legítima defensa iba unida al derecho a portar armas, el cual no solo era para defenderse de posibles civiles que atacaran su propiedad u otros derechos, sino que también para responder contra las actitudes tiránicas que pudiese tener el Estado contra los individuos. Aquí el daño es totalmente identificable.
Ahora, si nos guiamos bajo la lógica de que estas Big Tech efectivamente son extensiones del aparato estatal, podríamos plantearnos la misma pregunta. ¿Está legitimado un individuo para responder cuando una gubernamentalidad del tipo Big Tech restringe sus derechos a la libertad de expresión? La respuesta a esto, por analogía, creo que sería un sí, ya que si consideramos a las Big Tech como gubernamentalidades, quiere decir que son apéndices o ramificaciones y manifestaciones de la actividad estatal, retrotrayéndose la restricción del derecho de la libertad de expresión no a la, entre comillas, empresa privada, sino que al aparato estatal, de la misma forma que el financiamiento de éstas se puede retrotraer a las arcas fiscales. Sin embargo, hay una complicación a la hora de decidir cómo ejecutar el derecho a defensa, ya que ahora no se está hablando de una coacción física, sino que se está hablando de una restricción de tu derecho de libertad de expresión a distancia, sin tocarte, y por medio de algoritmos. También podríamos encontrar algunas complicaciones en lo relativo a la naturaleza de la propiedad privada. Como señalan algunos autores, el derecho a la libertad de expresión nace del derecho de propiedad privada. Sin embargo, en este caso, la restricción a ese derecho no se hace tal vez de una forma explícitamente coactiva, como en el ejemplo de que sea la policía la que, mediante agresión física, viole tus derechos, sino que se hace simplemente apretando botones y lo hacen algoritmos, sin dañar explícitamente tu integridad física. Otra pregunta que habría que hacerse es si los datos de una persona se consideran dentro de la concepción de daño de la propiedad privada. Esta pregunta puede parecer obvia, pero creo que aún así es importante hacerla, ya que, por ejemplo, hoy en día existen, entre comillas, tipos de propiedades que no son aceptadas por el libertarismo, como por ejemplo la propiedad intelectual. Son por estas razones que yo creo que el ejercicio del derecho a la defensa propia se podría ver un tanto turbado, ya que ya no estamos hablando de la coacción normal y tradicional como uno se la imagina, sino que se está hablando de otro tipo de coacción y de otro tipo de daño a la propiedad, cosa que debería ser abordada teniendo claros los límites de la propiedad privada y señalando qué es lo que entra dentro de lo que se conoce como propiedad privada y qué es lo que no entra dentro de lo que se conoce como propiedad privada. Este sería, por tanto, lo que llamo el argumento libertario alternativo sobre las Big Tech. El argumento que llega a la conclusión de que la naturaleza de estas empresas en realidad no es privada, sino que es estatal y con un carácter incluso militarizado.